Muy buenas tardes, mis hermanos de la Iglesia de Maule, Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, y a cada templo anexo también de nuestra iglesia, y a cada persona que pueda estar viendo y observando y escuchando este video. El día de hoy les comparto este tema que se titula Textos fuera de contexto. Ya hay que usar bien la palabra de Dios. Vimos el miércoles pasado un tema sobre el contexto histórico y social de la Biblia. Vimos también el contexto literario, el contexto semántico, que son necesarios para comprender en forma correcta la palabra de Dios. El día de hoy y de aquí en adelante ahora quiero compartirles algunos versículos que han sido mal interpretados, son muy conocidos, son muy populares, incluso gente que no es de iglesia, gente que no es cristiana, utiliza también estos versículos a veces para defenderse o para dar una base a un argumento, y nosotros lo usamos. Yo incluso me incluyo, he usado muchas veces estos versículos y algunos hermanos también lo han hecho porque lo escuchamos decir a otros, lo escuchamos y nunca fuimos a verificar si era así, si era correcto, si estaba bien, si eso era lo que decía el autor realmente, y pecamos enseñando algo que no era lo que la palabra de Dios decía. Estos consejos, nuevamente repito, mis hermanos, estos consejos son solamente de ayuda, estas metodologías son solamente de ayuda para entender bien la palabra de Dios, pero lo fundamental es siempre la guía y la dirección del Espíritu Santo. Nunca descuidar la oración, nunca descuidar la lectura de la Biblia, sino que siempre pedirle a Dios la gracia necesaria cuando yo vaya a predicar. Yo no puedo solamente empezar a orar y leer la Biblia cuando me entregan el papelito y me digan de que tengo que predicar. Eso tiene que ser algo constante. Diariamente tengo que orar, diariamente tengo que leer la Biblia, y cuando me digan hermano, hermana, tiene la bendición de predicar, yo podré decir amén, porque ya el Señor me ha revelado, me ha preparado para utilizar la palabra de Dios. Vamos entonces a usar y a ver en un ejemplo. Este es el primer ejemplo que vamos a ver el día de hoy sobre un versículo muy mal interpretado de la palabra de Dios. Vamos primero a decir que somos responsables como predicadores, como predicadoras, de hablar correctamente lo que está en la Biblia. Yo no puedo improvisar. A veces yo creo que muchos de nosotros improvisamos. Se nos olvidó que teníamos que predicar, nos avisaron en el momento y vamos abriendo la Biblia en cualquier parte y vamos hablando cualquier cosa. Eso es un grave error, es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la palabra de Dios. Yo no puedo llegar y pararme en el púlpito y hablar cualquier cosa. Tengo que ser serio, tengo que ser objetivo en lo que está en la Biblia. Y vamos con este primer versículo, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En rojo está marcado, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Yo tengo que hablar lo que la Biblia habla. Yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Yo tengo que callar cuando la Biblia calla. Aquí no entra la especulación. Aquí no entra el razonamiento, el raciocinio. Aquí no entra la falsa revelación de que Dios me dio a entender, de que Dios me reveló este misterio. Bueno, los misterios tienen que estar en la palabra de Dios. Si yo hablo algo que no está en la Biblia, de nada sirve. Sería una herejía. Sería estar transgrediendo lo que la misma palabra en algunos libros dice, de que no tengo que agregar ni quitar nada a lo que está en la Biblia. La palabra es lo que Dios nos quiso revelar. Y si hay algo que Dios no nos quiso decir, a Él le plazo, a Él quiso que no fuera así. Él quiso que no fuera así. Y yo no puedo torcer la Biblia, y yo no puedo obligar a Dios. Deuteronomio capítulo 29 dice por ahí de que los misterios, los secretos son de Jehová nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos. Yo me tengo que deleitar en lo que Dios me reveló a mí en la palabra, en eso me tengo que deleitar. Y si yo llego a algún misterio que mi mente no me permite comprender,
Eso solamente le queda a Dios. Siempre el Espíritu Santo tiene que ser nuestra guía. Vamos entonces con el primer versículo que vamos a ver. Vamos a ver el día de hoy. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no os juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis. Hermano, usted no tiene ningún derecho de juzgar. Hermano, usted no tiene el derecho de ponerse como juez. ¿Sí o no? Siempre lo hemos dicho. Nosotros lo hemos dicho. Nadie tiene el derecho de juzgar. Yo he utilizado a veces este versículo. Jesús dijo estas palabras. O sea, ¿qué autoridad más grande? Jesús lo dijo. Entonces, ninguno de nosotros tiene la facultad de juzgar. Incluso gente incrédula, gente que no es cristiana, utiliza este versículo. Nadie tiene el derecho de juzgar. Pero ¿sabe, hermano? La Biblia nos autoriza a juzgar y de que es necesario de que nosotros juzguemos la conducta de miembros de nuestra iglesia para establecer si son de Dios o no son de Dios. La Biblia me autoriza a juzgar, a examinar lo que el predicador está hablando para saber si ese mensaje es de Dios o es simplemente pensamiento humano. Y lo vamos a ver. Este es un versículo sacado de contexto. Este es un versículo, solamente cito yo el primer versículo, pero también tengo que ver qué dice el resto, qué dice el pasaje, qué dice el texto completo. ¿Ya? Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. ¿Qué dice el texto completo? No juzguéis para que no seáis juzgados. Ya lo sabemos de memoria, pero ¿qué dice después? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. O sea, Jesús está diciendo aquí, de la misma forma en que tú juzgas a otro, tú vas a ser juzgado también. Con la misma vara, con la misma medida con que tú mides a otro, tú también vas a ser medido. Eso es lo que Jesús está diciendo. Después dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, Jesús aquí metafóricamente está diciendo: ¿por qué te fijas en los pequeños errores de los demás y no te das cuenta que tú tienes los peores? ¿Ya? ¿Por qué te fijas en una paja pequeña si delante de ti tienes una gran viga? ¿Por qué te preocupas de cosas pequeñitas que tiene el otro y tú estás atestado de errores? Mire lo que dice después. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que Jesús está diciendo aquí es que yo no tengo el derecho de juzgar siendo un hipócrita. Yo no puedo juzgar a alguien diciéndole que deje de mentir cuando yo soy un mentiroso. Yo no puedo juzgar a alguien que deje de robar cuando yo soy un ladrón. Yo no puedo juzgar a alguien de que deje de fornicar cuando yo soy un fornicario también. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. No seas un hipócrita. Examínate tú primero, analízate tú primero, y si te ves que estás en buena posición, ahí entonces tienes el derecho y la autoridad moral de corregir, porque aquí la palabra juzgar es corregir a tu hermano. Eso es lo que dice el último versículo. Saca primero, ¿ya? Saca primero la viga de tu propio ojo. Saca primero eso y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando yo vaya a juzgar, tengo que examinarme entonces. Cuando ya me doy cuenta de que no hay vigas, de que no hay pajas en mí, puedo yo entonces ir y corregir y quitarle el error de mi hermano. Esto es una advertencia, no es un mandamiento, no es una prohibición absoluta, es una advertencia, un consejo de juzgar desmedidamente, de juzgar sin mostrar amor, sin mostrar empatía, sin mostrar compasión hacia otro. Eso es lo que Jesús está diciendo. Vamos a utilizar ahora el contexto semántico. ¿Qué significa la palabra juzgar en la Biblia?
no lo que yo entiendo por juzgar, no lo que dice el diccionario español, qué es lo que dice la Biblia, un diccionario bíblico, qué es lo que dice la palabra juzgar. Y se va a dar cuenta usted de que hay algunos versículos que nos invita a juzgar. Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. La palabra examinar es juzgar. Pablo está diciendo: juzguen todo, retengan lo bueno. ¿Cómo voy a examinar entonces si no puedo juzgar? Y aquí la palabra me lo está diciendo. Tengo que examinar, tengo que juzgar las cosas, las conductas. Tengo que juzgar la conducta del otro, tengo que examinar la conducta del otro y retener lo bueno de él y dejar lo malo a un lado. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, el apóstol nos dice: prueben los espíritus. Aquí probad es juzgar. Juzguen los espíritus para ver si son de Dios, porque no todos los espíritus son de Dios. Hay muchos falsos profetas, hay muchas personas que dicen que son profetas, pero a veces son solamente pensamientos, son solamente sueños, son solamente emociones, y no es pensamiento de Dios. Entonces la Biblia nos llama a juzgar, nos llama a probar los espíritus. Entonces a veces no entendemos bien la palabra porque no vemos el contexto en que se aplica la palabra juzgar. Vamos a ver qué es lo que dice el diccionario bíblico, qué significa la palabra juzgar. La palabra juzgar viene del griego krino, ¿ya? Krino, y tiene varios significados: separar, distinguir, escoger, juzgar, acusar, condenar, explicar, interpretar. Tiene todas esas variantes, tiene todos esos significados. Y le voy a dar aquí algunos ejemplos. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19 versículo 28. Jesús le dice a sus discípulos que en el futuro, en la restauración de todas las cosas, ellos se sentarán sobre 12 tronos. Los apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. Si en este mismo evangelio Jesús estaba diciendo anteriormente que no hay que juzgar, entonces aquí estaría contradiciéndose, porque le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, de que ellos juzgarían el día de mañana. Y aquí la palabra juzgar es crino. Y es porque aquí está en otro contexto. Y por eso nosotros tenemos que entender esto. Jesús dice después en San Juan capítulo 3 versículo 17, que nosotros lo usamos incluso para predicar en la calle: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí la palabra condenar es crino. ¿Ya? Es crino. Y estamos en otro contexto. Aquí Jesús está diciendo que en su primera venida Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Pero la Biblia también dice de que cuando Él regrese por segunda vez, Él sí trae juicio. En su primera venida vino a salvar, pero en su segunda venida viene a reinar y a juzgar a las naciones. El problema es que nosotros usamos la palabra juzgar como sinónimo de condenar. Y aquí estamos viendo de que no es siempre así. Dependiendo del contexto, puede ser juzgar, puede ser condenar, pero también puede ser interpretar, puede ser explicar, puede ser escoger. Tiene muchas variantes. San Juan capítulo 7 versículo 24, Jesús otra vez. Fíjense que estoy citando solamente palabra de Jesús. Dice:
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En este puro versículo nuevamente tenemos 2 veces la palabra crino. Jesús le está diciendo a un grupo de judíos que no creían en él y que lo estaban condenando. Jesús dice, si van a juzgarme, juzguen según el justo juicio y no por las apariencias. O sea, aquí Jesús no está prohibiendo juzgar, sino que está diciendo, juzguen bien, sean justos. Y ese es el error de nosotros. No somos justos en juzgar, porque solamente lo hacemos basados en nuestras apariencias. Pero si lo hiciéramos en justicia, estaríamos haciendo lo correcto. Aquí tenemos a Pedro y a Juan, en Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí Pedro y Juan habían sido arrestados, fueron llevados ante el Sanedrín, tribunal judío que existía en aquella época, y ellos, el tribunal, el Sanedrín, les prohibió de que predicaran y de que enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron y dijeron, juzguen ustedes mismos. ¿Qué es mejor? ¿Obedecerles a ustedes que son meros humanos? ¿U obedecer mejor a Dios? Entonces aquí el contexto es otro. Y miren, este versículo sí que es tremendo. Si hay alguien todavía que dice, no hermanos, que definitivamente no hay que juzgar, no tenemos el derecho de hacerlo, bueno, mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en su primera epístola. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo estaba molesto, Pablo estaba enojado, porque en esta iglesia había un pecado grave. Un hombre se había acostado, un hombre, miembro de la iglesia de Corinto, se había acostado con la mujer de su padre. Un pecado tan grave que ni aun los gentiles lo hacían, ni aun los incrédulos hacían eso. ¿Y qué pasó? Que la iglesia no hizo nada. La iglesia no hizo nada, no puso disciplina, no juzgó, y Pablo por eso se enojó y dijo, ¿cómo ustedes no son capaces de juzgar cosas pequeñas si el día de mañana van a tener que juzgar al mundo? Y mire lo que dice después, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida presente ahora? El día de mañana vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a los ángeles, pero en esta vida tenemos que juzgar estas cosas que son pequeñas. Entonces dentro de la iglesia debe haber juicio, dentro de la iglesia debe juzgarse la conducta, las actitudes de miembros de nuestra iglesia, de nuestra congregación, y si hay alguien que cae en falta, se le tiene que juzgar, poner en disciplina. ¿Para qué? Para buscar el arrepentimiento, para buscar la restauración de esa alma, porque si yo no lo hago, esa persona se va a perder. Y yo voy a ser responsable de esa persona. Yo voy a ser responsable. Aquí no solamente el responsable es el pastor, no es solamente el oficial diácono, no es solamente el encargado de obra o el jefe de grupo o el ayudante. Todos somos responsables. Si yo veo a alguien que ha caído en falta, yo tengo que corregirlo, yo tengo que llamarle la atención, pero siempre que yo me examine primero, me analice primero y vea que estoy bien, ahí yo voy con todo el valor, con toda la autoridad y reprendo y corrijo a mi hermano o a mi hermana porque quiero que él sea salvo. Ese es el propósito. No para humillar, no para condenar, no para reírme de él. Si yo veo a alguien que está pecando de mi iglesia y guardo silencio, estoy pecando también. Porque la Biblia dice de que si sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Si yo veo a alguien de la iglesia pecando y se lo cuento al resto de la iglesia para avergonzar a mi hermano, eso es falta de amor. Lo que es amor verdadero es que yo, cuando vea a mi hermano caer, yo me analice, me juzgue yo mismo, y cuando vea de que
estoy en buena posición de ir y de juzgar y de corregir a mi hermano y de alentarlo y de levantarlo, de restaurarlo y de animarlo a que siga adelante. Eso tiene que ser la actitud del cristiano, del hombre y de la mujer cristiana. Vamos con un momento de alabanza y después de esto continuamos con este tema sobre el juzgar, si es bueno o no juzgar. Descender tu poder, los que estamos aquí, creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén. Continuamos entonces con el tema sobre el juzgar. Si es bueno juzgar, si es malo, si se puede o no se puede juzgar. Ya estamos viendo de que la Biblia nos manda a juzgar, pero hacerlo bien,
a ser transparentes, a no ser prejuiciosos, sino que ser leales y tener un buen discernimiento. Y ser nosotros ejemplo en primer lugar. Sigamos. Vamos primero, ¿cuál es el contexto en el cual Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 5? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es en el Sermón del Monte. Ya Jesús aquí está dando un famoso sermón que se encuentra en Mateo, dura 3 capítulos, 5, 6 y 7, abarca este sermón diferentes temas, y una de ellas fue esto de juzgar, ya de evitar el juicio o de hacerlo de la manera posible. Fíjense, si usted lee los primeros versículos del capítulo 5, cuando Jesús comienza con este sermón, dice de que había una gran multitud, y Jesús, viendo la multitud, subió a un monte y se sentó, y vinieron los discípulos, se acercaron a él, y dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. La pregunta es, ¿a quién les enseñaba Jesús? ¿A la multitud o a los discípulos? Sería una buena pregunta, porque así podemos entender bien el pasaje. Al parecer Jesús le habló a sus discípulos. Les habló a sus discípulos en primer lugar y en forma indirecta a la multitud que estaba a los pies del monte. Entonces Jesús les habló de que no tenían que juzgar entre los discípulos, o sea, a personas creyentes, personas que ya les seguían, de que tenían un propósito en seguir a Jesús. A ellos les habló en primer lugar. Y si Jesús, nuevamente volvemos a esto, si Jesús estaba diciendo de que no hay que juzgar, si usted lee un versículo más adelante, en el mismo Mateo capítulo 7, versículo 6, Jesús mismo dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ni echéis lo santo, dice él, a los perros. Aquí Jesús no está hablando de perros y de chanchos o de cerdos en forma literal, está hablando de personas. El perro y el cerdo eran animales inmundos para el judío, por lo tanto aquí Jesús está hablando de gente inmunda. O sea, Jesús está diciendo, no echen lo santo a gente inmunda, no echen perlas a gente inmunda. Esto se refiere a que muchas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio y hay gente que lo rechaza, hay gente que se burla de este mensaje, hay gente que nos escarnece, se mofa de nosotros, esa gente, Jesús dice, no tienen por qué calentarse la cabeza con ellos, no tomen lo santo y no se lo den, no son dignos, no se lo merecen. Algo fuerte que Jesús dijo, pero nuevamente va, ¿cómo yo puedo distinguir cuando una persona es inmunda si no es a través del juicio? ¿Ya? Hay que hacerse esa pregunta, ¿cómo yo entonces voy a discernir si no es a través de mi juicio? Obviamente que ahí está también la guía del Espíritu Santo, el Espíritu nos revela, pero también tiene que estar en nosotros ver la actitud. Lamentablemente dentro de nuestras iglesias hay gente inmunda, hay gente pecadora, son como perros, son como cerdos, y que muchas veces le estamos tirando cosas santas, cosas sagradas, perlas, y ellos no son dignos y no las reciben y las pisotean. Jesús mismo dice en otra oportunidad, no sea que tomen estas cosas santas y se vuelvan los perros y los cerdos y nos pisoteen y nos despedacen. Así que tener cuidado entonces con esto. También más adelante Jesús sigue hablando de esto. Mire, en el mismo capítulo 7, en el versículo 15 y 16, Jesús dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Cómo yo voy a poder distinguir cuando una oveja es falsa y es un lobo?
si no es a través del juicio? Entonces la Biblia sí nos llama a juzgar espiritualmente, a diferenciar de las ovejas y de los lobos rapaces que están vestidos de oveja, de establecer y de examinar los frutos. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo va a dar frutos malos. Es imposible que un árbol bueno dé frutos malos, es imposible. Por los frutos, por las obras, por los hechos, yo tengo que examinar, juzgar, probar a las personas que están dentro de una congregación para establecer si son falsos profetas, si son falsos maestros, si son gente inmunda, pecadora, como perros o como cerdos. Disculpe que repita esta misma palabra, pero es lo que Jesús dice y es fuerte que el mismo Señor compare con estos animales a ciertas personas que son pecadoras y que están contaminadas espiritualmente. Muchas veces, hermano, es bueno un consejo de que cuando usted esté estudiando un versículo de un evangelio, el que usted lo pueda comparar con otro evangelio. A veces, cada evangelista escribió desde su perspectiva algunos hechos, y algunas cosas que aparecen en el evangelio de Mateo aparecen también en Lucas y aparecen también en Marcos. En Juan no. Juan es distinto, el evangelio de Juan es exclusivo, hay información que solamente aparece en Juan y no aparece en los otros evangelios, pero hay cosas que se repiten en Mateo, en Marcos y Lucas. Y justamente este versículo de no juzgar de Mateo capítulo 7, versículo 1, aparece también en Lucas capítulo 6, versículo 37. Y es bueno de que usted compare los evangelios para así establecer un contexto mucho más amplio. Aquí Jesús dice en Lucas capítulo 6 versículo 37, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Aquí Jesús está diciendo, si lo unimos con lo que aparece en Mateo capítulo 7 versículo 1 al 5, de que si vamos a juzgar tenemos que hacerlo en forma correcta, no condenando. Aquí Jesús está diciendo no juzguen si no quieren ser juzgados. Y cuando digo no juzguen, no condenen, porque si lo hacen, también ustedes van a ser condenados. Es mejor que perdonen para que el día de mañana sean perdonados. O sea, aquí nosotros tenemos que tener el criterio, el tino espiritual de establecer el perdón cuando es necesario y de establecer el juicio cuando es necesario. Nunca condenar, porque eso solamente le compete a Dios. Solamente Dios condena, pero nosotros sí podemos juzgar. En una de sus epístolas, el apóstol Pablo, me parece que es Primera de Corintios también, Pablo dice de que al mundo, a la gente del mundo, Dios los juzgará y condenará, pero a los que estamos dentro de la iglesia, somos nosotros los responsables de juzgar. Muchas veces nosotros juzgamos al mundo, muchas veces nosotros condenamos a la gente del mundo. Cuando predicamos el evangelio, más que traer esta buena noticia, nosotros condenamos y juzgamos. No, la Biblia nos dice, debemos juzgarnos entre nosotros, los que ya hemos creído, los que ya hemos abrazado esta fe, entre nosotros tenemos que juzgarnos. Pero la gente que todavía no cree en esto, no hay por qué, porque ellos no conocen estas cosas y solamente Dios puede juzgarlos. Para ir finalizando entonces, mis hermanos, este primer versículo, ¿ya? Acepto cualquier acotación, cualquier corrección incluso, cualquier duda, ya usted me lo puede hacer llegar respecto a este tema, que es muy delicado también, es muy delicado porque hay iglesias que condenan, hay gente que condena, está solamente condenando, es muy moralista, pero hay gente que también que se va al otro extremo de solamente perdonar, y tolerar, y eso no es así, no es así. Jesús, cuando Él vino, no condenó, condenó solamente a los que merecían la condenación. Jesús juzgó muchas cosas, pero no condenó a aquel que se arrepintió.
sino que lo perdonó. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Aquel que se arrepiente necesita recibir el perdón. Aquel que peca contra mí y se arrepiente y confiesa su pecado necesita ser perdonado. Pero aquel que comete una falta y sigue con eso tiene que ser juzgado, puesto en disciplina para así establecer ejemplo y para que la iglesia se mantenga pura, se mantenga santa. Y Dios nos bendiga porque el día de mañana todos vamos a ser responsables. Vamos concluyendo entonces, finalizando, en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 en adelante, el Señor está predicando un sermón, ya el sermón del monte, ese es el contexto, está predicando un sermón principalmente a sus discípulos sobre cómo debe ser la vida de todo verdadero creyente. Allí el Señor está advirtiéndoles a sus discípulos del peligro de juzgar a otras personas de una manera orgullosa, hipócrita y sin amor, y de las consecuencias de ello. También vemos que el Señor está hablando de una manera de juzgar a los demás nada apropiada, pero en el resto del Sermón del Monte y de la Biblia se habla de otras maneras de juzgar que son buenas e incluso necesarias. En Lucas capítulo 6, versículo 37, el único pasaje paralelo a Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, juzgar es lo mismo que condenar, y lo contrario es perdonar, y es lo que nosotros siempre debemos buscar. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esa forma poco cristiana de juzgar a los demás. Sin embargo, no debemos dejar de usar nuestro juicio, juzgar y discernir tal como el Señor también nos enseña a hacerlo en su palabra. Eso serían las conclusiones de esta temática, y el próximo miércoles veremos otro versículo también sacado de contexto para aclarar el panorama respecto a eso. Doy gracias a Dios, para mi Dios sea toda honra y toda gloria, y para ustedes muchas bendiciones. Amén.